busca a todos y quiere estar de acuerdo con todos. Y para eso no vacila en nada. Busca a todas las comunidades religiosas diferentes y les dice que somos iguales, que tenemos el mismo Dios, que les ofrece mutua tolerancia. Es decir, la relación desgraciadamente de afirmaciones de los últimos papas, de las actitudes que han tomado, es algo impresionante. Es algo impresionante. Cómo han ido a la sinagoga de Satanás, como siempre se le llamó. Han ido a la sinagoga, ¿no? ¿Y qué hicieron con Cristo? Si el Papa es el vicario de Cristo, y han entrado a la sinagoga a conversar y a rezar junto con los continuadores de Caifás. ¿Cómo es que ha hecho eso? ¿Dónde dejó a Cristo la puerta? Lo ha dejado, pues ¿cómo es que el Papa va a la sinagoga a conversar y a rezar con el gran rabino de Roma? Increíble. ¿Cómo es que va al templo luterano y reza una oración de Lutero? Reza una oración de Lutero y dice que ha descubierto la profunda religiosidad de Lutero, ¿no? Y tiene un acercamiento con los protestantes. Los protestantes no tienen unidad de fe, porque cada uno hace su libre interpretación. No tienen unidad de gobierno, porque cada cual se actúa por su cuenta, no hay ahí un jefe de iglesia. No tienen unidad de nada, es la desintegración. Cada protestante en el fondo es una iglesia aparte. ¿Qué punto de contacto puede haber? Eso no es, Cristo no une. El hecho de que se diga cristiano no significa nada. No tiene ninguno de los atributos de la Iglesia Católica. En consecuencia, yo no me explico cómo es que puede descubrir la profunda religiosidad de Lutero, el gran blasfemo, aquel que trataba de burro a los papas. Bueno, no se puede repetir la fraseología de Lutero, no podemos repetirla, porque es una colección de groserías sobre la Iglesia y sobre el papado. Pero ahora estamos reivindicando a Lutero y parece que nosotros tenemos también la culpa, según Juan Pablo II. Ha ido a Casablanca y le ha hablado a los musulmanes y les ha dicho, tenemos el mismo Dios. Eso es lo que hace decir otro día por televisión. Y dijo, muy exaltado, dije, los loros, el mismo Dios que los musulmanes. Parece que creen que todo monoteísmo significa el Dios católico. No. Puede ser un solo Dios y puede ser el fuego, puede ser el sol, puede ser no sé qué. Y un solo Dios. No, el monoteísmo no significa nada. No tenemos el mismo Dios que los musulmanes. Aquí en el libro Pedro me amas, ¿no? He encontrado justamente no sé si aparecerá porque a veces se me pierde la página. Aquí está lo que dice el libro del Corán. El Corán dice, artículo primero, traduzco del francés, 11 cosas son impuras: la orina, el excremento, el esperma, los huesos, la sangre, los perros, el puerco, el hombre y la mujer no musulmanes, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Artículo segundo, quien cree en la Trinidad es impuro él mismo, como el excremento y la orina. Lo dice el Corán. ¿Cómo vamos a tener pues el mismo Dios? ¿De dónde pues vamos a tener el mismo Dios? Y no solamente eso, sino que les ofrece el mismo discurso, mutua tolerancia. No, Santo Padre, no. La tolerancia es solamente para el error. Yo puedo ofrecerle tolerancia al que esté en error, pero yo no puedo pedir tolerancia para el que esté en la verdad. Y la religión católica es la verdad. ¿Quién lo dice? Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él lo dice. Él lo dice. En consecuencia, para él no se le puede ofrecer tolerancia, a él se le ofrece acatamiento a la verdad. Sin embargo, el Papa ha ofrecido mucha tolerancia. Ha ido a la India y ha dejado que le impongan el signo del tilak, incorporándolo a los adoradores de Shiva, que es un dios lascivo, ¿no? Que se le celebra pues con unas bacanales increíbles. Se ha dejado de imponer. Eso es apostasía, lo siento mucho, pero eso es objetivamente apostasía. Eso horroriza. Los medios de comunicación del Perú como que no prestan mucha atención a esas cosas. No hay comentaristas pues que
independientes que puedan hacer una crítica adecuada. No, no, lo que hay es simplemente un sí señor, sí señor, sí señor, sí señor, lo que se diga, se repite, se repite, se repite, es eco, nada más. No hay gente pensante en España, en Italia, en Francia, periódicos, revistas que escriben artículos valientes sosteniendo su punto de vista, que discuten sobre estos temas. Entonces hay una cultura religiosa. En el Perú, desgraciadamente, no tenemos nada de eso. Y cuando uno se atreve a decir algo por ahí, lo miran como si fuera el mismísimo demonio. Yo me siento incómodo cuando defiendo la tradición, cuando defiendo la misa de siempre, cuando defiendo lo que 260 papas han proclamado a través de toda la historia de la Iglesia. Me siento incómodo porque me miran feo. Van a plazas, sí, van a plazas, ¿ah? Y Van a Prada no es el problema son los liberales y los masones y los judíos que se han metido en la Iglesia. Ellos son el problema, a ellos hay que discutirlos. Van a Prada es insignificante, ellos son el problema. Bien, declaración Nostretate sobre las relaciones con las religiones no cristianas, con los judíos. Vea, la redactó él mismo personalmente. Claro, se me va un pastor que le habían dado buen vino y buen queso y buena miel. Él fue el que redactó este texto y lo hizo aprobar. Y en ese texto dice que los judíos no son responsables de la muerte de Cristo. Que todos los judíos no son responsables, hombre, ya lo sabemos. Que todos no, porque Jesucristo era judío y la Virgen era judía, los apóstoles eran judíos y sus discípulos eran judíos. Pero la gran mayoría del pueblo esa que pidió que la sangre de Cristo cayera sobre ellos, y esa también era judía. Y entonces los judíos actuales tienen dos caminos. O siguen a Cristo y no hay problema, o siguen a Caifás y hay problema. Porque como decía el padre Julio Mendiel, no son enemigos raciales nuestros. No por ser judíos son malos. No, la raza como cualquier otra. Es que son enemigos teológicos. Teológicamente son nuestros adversarios. Entonces, un judío puede ser un excelente católico, y Julio Mendiel era de origen judío, un excelente católico, un ejemplo de lo que es un sacerdote católico. Yo era de origen judío. Así es que el judío, nada tiene malo ser judío. Lo grave es poner judío anticatólico. Eso sí es grave. Pues entonces declara que no hay por qué considerar que los judíos son responsables. ¿Es responsable el judío actualmente que acata la tradición de esta religión suya, que acata la tradición de Caifás y que se solidariza con lo que hicieron esos judíos contra Jesucristo? ¿Cómo no va a ser responsable? ¿Acaso nosotros también no somos responsables de adherirnos a Jesucristo? Claro que sí. Y somos capaces de dar la vida si es preciso por eso. Ellos también están adheridos a lo otro, a lo contrario, a lo anticristiano. Pero se había cumplido con el pacto. Y la propaganda era muy buena. Declaración Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa. Esta es de las cosas más terribles que pueden haber aprobado. Esto realmente, no diría que lo exasperaba, porque Monseñor Ester era de un equilibrio realmente increíble. ¿Qué tal el equilibrio de hombre? Pero lo ponía un poquito tenso. Es que es capaz de poner tenso a cualquiera. Libertad religiosa. ¿Qué es la libertad religiosa? La gente suena bonito, ¿verdad? Libertad religiosa, cada uno con sus creencias. Eso es lo masónico. Cada uno con sus creencias, cada uno con su verdad. ¿Respeta mi verdad? Yo respeto tu verdad. Eso es caracterísimo en la conversación corriente. Eso es de origen masónico. No, se respetan las personas. No se hiere a las personas, no se injuria a las personas, pero los errores de estas personas se les combate implacablemente, porque así lo enseñaban de la época de San Agustín. Con las personas, piedad; con los errores, impiedad, implacables, hasta acabar con los errores. Bueno, repitan, ¿han volcado la cosa? ¿Respetan mis ideas y yo respeto las tuyas? No, yo no respeto las ideas que están en error, respeto a las personas. Bien, entonces, libertad religiosa siempre la Iglesia la reclamó para la verdad. Solo la verdad tiene derechos. El error, ¿qué derecho puede tener? El error no genera ningún derecho. Lo más que puede ocurrir con el error es la tolerancia. Y la tolerancia no se aplica al error propiamente, sino al que está en el error, se le tolera. Esa es una distinción muy importante que siempre hizo la Iglesia. Se le tolera a aquel que está en el error, porque al error mismo no se le tolera. ¿Sí? Pero en fin, lo importante es que la libertad religiosa ha sido siempre para la verdad, para la religión católica, y siempre la defendió así la Iglesia. Había comunidades que tenían sus puntos de vista religiosos muy bien realizados, siempre estuvieron ahí, nadie los persiguió. Aquí en el Perú ha habido siempre protestantes, etcétera, nadie los ha perseguido. Pero la Iglesia católica tenía todo el apoyo del Estado, la Iglesia católica era la religión del Estado, etcétera. Bien.
Pero lo que se ha propiciado ahora es la libertad de las religiones. Y entonces todas las religiones quedan en un plano de igualdad. Y señores, por primera vez desde que Jesucristo estuvo en el mundo, se declara que la religión católica es una religión más. Una religión más, como cualquier otra. Y el hombre se sitúa en el centro del mundo y elige la religión que más le parece. Por eso yo digo, casi con humor, ¿qué me ofreces tú, Buda? El nirvana, un poco aburrido. ¿Qué me ofreces tú? Alá ofrece juerga, no es broma. Alá ofrece juerga con mujeres en el otro barrio. A lo mejor me voy con Alá. Hay muchos franceses que se están marchando con Alá. Hay tal influencia en este momento musulmana en Francia que Monseñor ha tenido que hacer una declaración y han muerto enjuiciados por los judíos que salieron en defensa de los musulmanes. El mundo es increíble. Diciendo que eso era racismo. Porque Lefebvre dijo, váyanse a otra parte, dejen en paz a Francia católica, déjenos tranquilos, somos católicos, ¿no? Le dijo eso a los musulmanes, porque hay muchos franceses que se está pasando a los musulmanes. De todo esto que estamos explicando, de todo esto del Concilio Vaticano II, no se ha sacado ninguna conversión al catolicismo. Lo que se ha sacado es una serie de deserciones de los católicos que se van a otras iglesias, a otras creencias. ¿Acaso en el Perú no lo estamos viendo? ¿Acaso no hay cada día mayor número de sectas y de religiones en el Perú? Antes no era eso. Antes éramos católicos. Ahora no. Eso pasa en todo el mundo como consecuencia del Concilio Vaticano II. Entonces, igualar a todas las religiones es increíble. No sé si tengo por aquí la misma palabrita. Vamos a ver si sale. Vamos a ver si sale aquí. No la tengo marcada acá. Vamos a ver. Es que lo que pasa es que en este asunto lo que sobra es materia. Y lo difícil es elegir aquello que se va a decir, porque hay tantas cosas que decir. No lo tengo marcado. Bueno. Pero entonces, por primera vez la religión católica es una religión más como querían los masones. ¿Por qué? La masonería propicia el sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo religioso? Es una mezcla de todas las religiones. Es como quien hace un cóctel. Dice, una receta, ¿no? Una copita de catolicismo, de hecho. Una copita, ¿no? De islamismo. Una copita de budismo. Y varias copitas de diversas religiones, ¿no? Una gotita de ateísmo, porque también están los ateos ahí a funcionar. Un poquito de magia, de hielo unificado, se va y se sirve. Dígame, ¿ahí hay catolicismo? Ya no, ya lo diluyeron, ya se acabó. Ese es el sincretismo religioso, hacer una sola religión con todas las religiones. Por eso, cuando uno es presentado a una logia, para incorporarlo, lo que le preguntan es, ¿usted cree en Dios? Sí, señor, yo creo en Dios. Pero yo soy de tal religión, no importa, ya no interesa qué religión, usted cree en Dios nada más. Ya no les interesa que Dios, le da lo mismo que sea musulmán, que sea católico, le da lo mismo. Lo importante es que tenga un Dios para hacer la mezclita y entonces ofrecerla. Ese es el trago de la muerte. Ese es un ojo de gallo, ¿no? Para matar a cualquiera. Bueno, ya quieren acabar con la religión católica en esa forma sutil. Bueno, y el comunismo cumplió en su palabra. Es decir, ni una palabra. Nada se dijo del comunismo. Nada. Fíjense que el concilio fue declarado por Juan XXIII como un concilio pastoral, no dogmático. O sea que tenía que ponerse de acuerdo sobre la mejor forma de llevar adelante la verdad. Y estaban abocados al tratamiento del problema comunista, lógico, si era pastoral. Pues miraron por otro lado. Nada, no se trató de comunismo, ni una sola palabra. Cumplieron pues con su compromiso. O sea, las tres caídas, las tres traiciones, esas caídas que el Papa acaba de suprimir en el Vía Crucis, se produjeron en pleno siglo XX. Y el pacto lo hizo Juan XXIII, lo cumplió Pablo VI. Él fue el que cumplió con esto. Pero Pablo VI era un hombre dividido, esquizofrénico en ese sentido, eran dos. Uno que veía la tradición y que quería hacer las cosas bien, y otro que hacía la revolución. Y aunque estaba con los revolucionarios, y cuando digo revolucionario no estoy usando una palabrita así ligera, el cardenal Suenes, que era uno de los compiladores, dijo, esta es 1789 en la Iglesia, esta es la Revolución Francesa en la Iglesia, que fue, como ustedes saben, anticatólica y masónica. Bueno, entonces,
Hay estas contradicciones en Pablo VI. Y de repente hacía algo revolucionario y luego se arrepentía. Y lanzaba una encíclica tratando de rectificar lo que había hecho. Pero llegó un momento, al finalizar ya su reinado, y de antes también, en que comienza a admitir lo que ha ocurrido. Son momentos de arrepentimiento. El otro día decía el cardenal Ratzinger que por qué los tradicionalistas nunca citamos a los papas, ¿no?, posteriores al concilio. Solo citamos a los papas anteriores al concilio, pero nunca a los papas posteriores al concilio. Aquí le vamos a dar gusto. Aquí. Se creía que después del concilio vendría un día de sol para la historia. La ventana que abrió Juan 23, recuerdan, vendrá una brisa refrescante. Se creía que después del concilio vendría un día de sol para la historia de la Iglesia. Por el contrario, ha venido un día de nubes, de tempestades, de oscuridad, de búsqueda, de incertidumbre. Un peligro de vértigo, de aturdimiento, de aberración sacude la solidez de la Iglesia e induce a muchos a ir tras los más extraños pensamientos, como si la Iglesia debiera negarse a sí misma. Eclesiastés 6, 8, 64. No se puede demoler la Iglesia de ayer y de hoy para construir una nueva. Audiencia del 16, 9, 66. El concilio ha dado a la Iglesia numerosos y fuertes impulsos, pero no todos han ido en buena dirección. Alocución del 17, 9, 69. Se diría que a través de alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Lo está diciendo el Papa. Lo está diciendo el Papa del concilio. El Papa que cumplió con las 3 traiciones que había pactado el cardenal Bea. Hay dudas, incertidumbre, problemática, inquietud, insatisfacción, confrontación. Ya no se confía en la Iglesia. Ha entrado la luz de nuestras conciencias y ha entrado a través de ventanas que debían estar abiertas a la luz. Homilía del 27, 6, 72. Y hay algo más. La Iglesia se halla en un periodo de autocrítica, de inquietud, casi diríamos de autodemolición. Esa es la palabra tremenda que pronuncia Pablo VI y que la repetimos constantemente porque la estamos experimentando, la autodemolición de la Iglesia. ¿Y quién es el que puede autodemoler la Iglesia? El que está en el gobierno de la Iglesia, el que está controlando la Iglesia. Eso que quería alta venta, ya vamos detrás del estandarte de los masones, ya no vamos detrás del estandarte de Cristo. Eso es tremendo, el Papa lo está reconociendo. 4 papas lo advirtieron. Este Papa, que es el Papa del concilio, lo está reconociendo. ¿Quiénes somos nosotros para decir lo contrario? Y esto, señores, alcanza al día, a la fecha de hoy. Porque ¿qué estamos hoy conmemorando? A la Virgen de Fátima. Hoy es el día de la Virgen de Fátima. ¿Y qué dijo la Virgen de Fátima? Dijo cosas extraordinarias. Primer mensaje. Segundo mensaje, revelados, ¿no es cierto?, por las videntes. Tercer mensaje, oh dulce misterio. El tercer mensaje, no quieren revelarlo. No quieren revelarlo. El tercer mensaje lo puso en una hojita de papel muy brevemente, no es muy extenso. Sor Lucía, la última vidente que queda, con más de 80 años. Y lo puso en un sobre sellado y se lo entregó al obispo de Leiria. El obispo de Leiria se lo hizo llegar a Pío XII. Pío XII lo guardó, no lo leyó, porque dijo la vidente que debería leerse ese mensaje a la muerte de ella, y que si no había ocurrido esa muerte, a más tardar el año 60. Y Pío XII murió en 58. En consecuencia, él no abrió el mensaje. Lo abrió Juan 23, y poco duro, él lo abrió. Lo guardó, y como decía uno de los doctores, lo metió en uno de esos pozos negros que hay algún archivo, como para que nadie lo volviera a encontrar. ¿Qué cosa había leído Juan 23 el año 60? Y lo leyó, porque lo encontraron, Pablo VI. Y lo leyó Juan Pablo II. Y lo conoce Ratzinger. Lo conoce. Y nadie lo divulga. ¿Por qué no lo divulgan? Entonces ya hay un estudio interesantísimo del Padre de la Santa Trinidad, el que dice, lo que nos iban a revelar es lo que ya ocurrió. No podía ser después del año 60. A más tardar el año 60 tenían que revelarnos, ¿no?, ese tercer secreto de Fátima. ¿A qué se refería? A lo que iba a ocurrir. Y ya ocurrió. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? El Vaticano II y la crisis en la Iglesia.
todas estas traiciones, estas confrontaciones. Hay formas de todas maneras en que se ha expresado Lucía, que aunque le han impuesto absoluto silencio, sin embargo ha dicho, ahí está en el Apocalipsis, y las más altas jerarquías se verán comprometidas. Es decir, es el plan masónico de la alta venta que se ha cumplido y estamos gobernados por ellos. La mejor demostración de que los masones controlan actualmente a la Iglesia Católica es que ellos han dado un nuevo código de derecho canónico y han suprimido la excomunión para los masones. Qué mejor demostración. Ahora ya no excomulgan a los masones. Entonces dice Ratzinger que él interpreta un artículo que hay por ahí, genérico, y que cree que dentro de ese artículo se pueden incluir todavía los masones y que se les puede dar la comunión, el sacramento. Dice, es una cosa, pero es una interpretación. El día que venga otro, interpretará de otra manera y se acabó. Y además, ya no es la excomunión, o sea, fuera de la iglesia, sino simplemente no darle el sacramento de la comunión, que es otra cosa. Entonces ya los masones se han abierto campo en la iglesia, controlan la iglesia. Y ese es el panorama que tenemos en este momento. Y cuando hay un obispo que se alza contra esto, dice, no, tenemos que mantenernos fieles a lo que siempre en todas partes de la iglesia sancionado. Suspendido divinis y después excomulgado. Y lo curioso es que para excomulgarlo no recurren al canon correspondiente del código, sino que recurre a un canon sobre la obediencia. Entonces no lo pueden castigar por sigmático, lo quieren castigar por desobediente. Señores, tengan presente lo que les voy a decir. La obediencia es una virtud, pero es una virtud moral. Hay que obedecer, claro que sí, hay que obedecer, pero siempre y cuando no se ponga en peligro la fe. Porque si me ponen en la disyuntiva, yo tengo que elegir la fe, porque las virtudes morales están al servicio de las virtudes teologales. Jamás nadie puede hacernos que nosotros cambiemos nuestra fe por obediencia. Decía Lefebvre, esta es la gran maniobra del demonio, ¿no? Hacer que mediante la obediencia, ¿no?, pueda imponerse el horror en la iglesia, mediante la obediencia. Tenemos que obedecer. Y es una cosa casi de cerrazón, ¿no? En los medios católicos, hay que obedecer, hay que obedecer, hay que obedecer. Y cuando uno hace alguna presión al Papa, dice, ¿qué falta? El Papa, señores, tiene la facultad de hacer pronunciamientos infalibles. Juan 22, como cualquier, Juan 22 también, Juan Pablo II también, como cualquier otro papa, puede hacer pronunciamientos infalibles. Muy bien, no ha hecho ningún pronunciamiento infalible. El último pronunciamiento infalible fue de Pío XII. Nada más. Todos los demás pronunciamientos están sujetos a error. Generalmente no hay error. Son hombres sabios, bien elegidos, muy bien rodeados por teólogos, etcétera, comisiones que consultan, y cada paso que da un papa, pues un paso muy firme, muy seguro. Pero en los tiempos de crisis como los que estamos viviendo ahora, se dan los casos de los errores. Y en el mensaje del 1 de enero de 1988, Juan Pablo II reclama la libertad religiosa como condición para la paz en el mundo. Cada cual con su religión. Ya no hay una sola religión verdadera. Este es el gran triunfo de los enemigos de la Iglesia Católica. ¿Y qué dicen los conspiradores después de todo esto? Lo celebran. ¿Y por qué lo celebran? Ya descaradamente. Por ejemplo, Max Turian, la misa fue modificada, se hizo esta nueva misa, no solo misa, ante una comisión, como he dicho yo, que estaba integrada por 6 peritos católicos en liturgia y 6 peritos protestantes, 2 anglicanos, 2 luteranos y 2 calvinistas. Y está la fotografía de Pablo VI con ellos y el discurso agradeciéndoles por sus contribuciones teológicas en la preparación de la nueva misa. Esta misa que se dice en todas partes, que se está diciendo en este momento en el templo de Fátima, etc., es una misa preparada por los protestantes. Y por eso Max Turian, que era uno de los 6 pastores protestantes que estuvo ahí, ha declarado, ahora sí podemos asistir al rito católico. ¿Qué le hicieron al rito católico? Que ahora los protestantes pueden asistir a la misa católica. Lo cambiaron de tal forma, modificaron tantas oraciones, tantas cosas, que lo hicieron aceptable por como llaman, por los hermanos separados. La iglesia siempre está completa. No hay de hermanos separados, siempre está completa la iglesia porque es el cuerpo místico de Cristo. Es absurdo, como decía Pío XI, Mortales Ánimos, que se pueda pensar que a la iglesia le falta pues, un brazo, una pierna. No, la iglesia siempre está completa porque es el cuerpo místico de Jesucristo. Los que se fueron, y ojalá vuelvan, ¿no? Pero nosotros no vamos a ir donde ellos, ¿no?, renunciando a lo que es la verdad.
Bien, entonces Max Urián dice que ya pueden asistir ellos a la misa católica. George Lindbeck, profesor de la Universidad de Yale, luterano, dice: el concilio marcó el fin de la contrarreforma. O sea, la lucha contra el luteranismo terminó con el concilio, dicho por él. Oscar Cullmann, famoso teólogo luterano, dice: me asombro cada vez más del modo en que formamos parte del concilio. Ellos actuaban y discutían con los peritos, y decían que eran observadores, unos observadores que hablaban y discutían todo y cuyas opiniones se llevaban a efecto. Powley dice: el concilio ha tomado las dimensiones de una revolución mundial. Son teólogos que opinan sobre eso. ¿Qué opinan los masones? Yves Marceau, grado 33, maestro de masones de Francia, escribe un libro, El ecumenismo visto por un francmasón. Me parece que tengo por acá una cita. Los cristianos no deberán olvidar que todo camino conduce a Dios, o sea, por todas las religiones. Y mantenerse en esta valiente noción de la libertad de pensar, que se puede hablar ahora de revolución, salida de nuestras logias masónicas que se ha extendido magníficamente